Bien, pues vamos a compartir la palabra y vamos a referenciar esta enseñanza alrededor de una, digamos que, oración que hizo un personaje que se describe en la Biblia de una manera muy particular llamado Jabes. Así es que le voy a pedir, por favor, que me acompañe en su Biblia al primer libro de Crónicas, capítulo 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, y vamos a leer el primer versículo. Dice así, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 1. Algunos manuscritos o algunas versiones de la escritura traen un título al principio y tiene que ver este título con los descendientes de Judá. Dice el versículo 1, los hijos de Judá, dos puntos, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Aparentemente aquí describe en Crónicas, en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 4, la genealogía de Judá. Aunque hay quienes dicen que este personaje del que vamos a hablar, llamado Jabes, no era un israelita, es decir, aparentemente provenía de los extranjeros y fue incluido, pero no es muy certero o no está validado este concepto. Pero definitivamente que Jabes aparece en el capítulo 4 en la genealogía de Judá. Como vamos a ver, aparentemente no describe quiénes son o quién es el padre de Jabes, pero aparentemente tampoco describe quiénes son los descendientes de Jabes. Bien, ahora vamos a referirnos al capítulo 4, versículo 10. Antes de leer este versículo 10, es importante que entendamos que tanto los libros de primer y segundo libro de Reyes y primer y segundo libro de Crónicas describen las similitudes de la historia del pueblo de Israel. Es decir, en el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes se describe aparentemente o hay una similitud muy grande con primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, solo que primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes son bajo la perspectiva, viéndolo desde la perspectiva de los hombres, y primero y segundo libro de Crónicas son viéndolo desde la perspectiva de Dios. Es como si los reyes están descritos en primera persona hablando los hombres y Crónicas habla primera persona hablando Dios. Eh, es muy importante que entendamos que tanto Reyes como Crónicas es palabra del Señor y son inspiradas por Dios, es decir, Dios inspiró a los autores para que, ungidos por el Espíritu Santo, influenciados por el Espíritu Santo, hablaran la palabra del Señor. Ahora, algunos debaten entre quién es el autor de Crónicas, pero muchos consideran que Esdras es el autor del libro de Crónicas. Bien, primer libro de Crónicas entonces, capítulo 4, versículo 10. Versículo 9, vamos a empezar a leer el versículo 9. Bien, si quiere podemos empezar desde el 8, donde dice, Cos engendró a Nub, a Sobeba y la familia de Argel, hijo de Arum. Y hace punto. Y después dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Es decir, la Biblia no describe a Jabes antes, pero aquí hace como un punto y aparte y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Cuando se refiere a hermanos, no necesariamente se refiere a sus hermanos cosanguíneos, a los hijos de su misma madre y de su mismo padre, o a los hijos de su misma madre, o a los hijos de su mismo padre, pero posiblemente pueda referirse también a su genealogía, a todos los que fueron suyos. Ahora, esto es muy importante porque si se considera que Jabes era un extranjero, quiere decir que fue más ilustre que todos aquellos porque se unió a la familia de Dios. O si consideramos que Jabes realmente fue de la descendencia de Judá, hace Dios un énfasis respecto a sus, digamos que familiares cercanos, llámese sus hermanos directos, sus medios hermanos quizá, o a sus parientes, o a las personas de aquella genealogía previo a su nacimiento, y me refiero
a los descendientes de Judá, o posiblemente a los próximos, a la primera o segunda generación posterior a él. Pero dice la escritura, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Déjeme leo aquí. Dice la escritura, la palabra ilustre en el hebreo es la palabra kabad. Es la palabra, dice kabad, que significa de peso, de fuerza, de riqueza, honorabilidad, de gloria. Esa es la versión del diccionario Thayer, y la versión del diccionario Strong dice que tiene que ver con fuerza, en el llamado positivo, o viéndolo de manera positiva, tiene que ver con riqueza, numeroso, honorable. Tiene que ver con honor, tiene que ver con nobleza, tiene que ver con promoción. Bien, así es que dice la escritura que Jabes fue más honorable, más ilustre que sus hermanos. Déjenme leer otra versión para comparar. Dice que Jabes fue más honorable, dice otra versión, que Jabes fue más destacado, más respetado, dice otra versión, más honorable, dice otra versión dice más virtuoso, otra versión dice más ilustre, tuvo más peso de gloria, fue más honorable. Así es que, ¿cuál es la razón por la que Jabes fue más ilustre, más honorable? ¿Cuál fue la razón por la cual Jabes fue más virtuoso? Déjeme decirle, bueno, vamos a seguir leyendo porque es muy importante que podamos entender esto. Dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes significa dolor, Jabes significa sufrimiento o causante de sufrimiento. Así es que Jabes cargó toda su vida con este estereotipo, sufrimiento o causante de sufrimiento. ¿Cuál es la razón? No significa que Jabes iba a causar sufrimiento a los demás, sino que aparentemente Jabes causó sufrimiento a su madre. Así es que su madre lo llamó de esta manera, para que Jabes entendiera lo difícil que fue su nacimiento y el sufrimiento que tuvo su madre. Ahora, esto es muy interesante porque, viéndolo desde el punto negativo, aparentemente su madre, por ponerle este nombre, estaba a punto de arruinarle toda su vida. Porque aquí está Jabes cuando se presentaba ante los dignatarios, ante las personas. Yo soy sufrimiento, yo soy dolor. Y aunque podía entender el dolor que causó a su madre en su nacimiento, ya siendo maduro, esto le podría conllevar a frustración, a amargura, a limitaciones, a tener un bajo autoestima, a tener marcada su vida de una manera negativa, para vivir en caos, para vivir en frustración, para vivir en dolor, para vivir en sufrimiento, y no solo esto, sino causarlo más allá. Así es que esto es muy interesante porque, si lo vemos desde el punto de vista positivo, Jabes nació cuando su madre sufrió. Ahora, si hacemos el contraste de nuestro Señor Jesucristo, porque esta historia de Jabes y la oración de Jabes tenemos que entenderla, discernirla, dividirla, escudriñarla después de la cruz. Tenemos que aprenderla y cómo aplicarla en Cristo Jesús, en la abundancia de la gracia de Cristo y en la abundancia de la justicia de Jesús. Así es que Jesús en la cruz llevó y sufrió todos nuestros dolores.
Nosotros causamos el sufrimiento y el dolor en Jesús. Así como Jabes causó el sufrimiento y el dolor en su madre al nacer, nosotros causamos ese sufrimiento y ese dolor en Cristo Jesús en el Calvario. Dice la Escritura, Isaías 53, versículos 3 y 4 y 5. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos fue sobre Él para que Él nos pudiera dar paz. Y por su llaga ya hemos sido curados. Así es que como Jabes causó sufrimiento en el nacimiento, no en su persona, pero en la persona de su madre, en el cuerpo de su madre, en el alma de su madre, que quedó marcada inclusive al ella decidir ponerle Jabes a su hijo, dolor, sufrimiento. Sin embargo, en el caso de Jabes, hasta el momento, en su niñez y en su juventud, creció con este estereotipo de baja autoestima, de sufrimiento, de dolor, de que él causaba dolor. Es decir, todo estaba descrito y diseñado, humanamente hablando, para que Jabes fuera un donadie y su vida no tuviera ningún propósito. Ahora, es extraordinario que en la genealogía de Judá, en este capítulo, Dios utilice al escritor de Primera de Crónicas, del primer libro de Crónicas, a insertar estos dos versículos en una genealogía. Porque si usted se fija, de nadie describe, sino que hace un paréntesis y el historiador o el escritor del primer libro de Crónicas inserta estos dos versículos, inspirado por el Espíritu de Dios, para traernos una enseñanza. Así es que en primera instancia tenemos que entender que Cristo sufrió por nuestra causa, para que nosotros no suframos. Así es que aquí vemos a Jabes sufriendo, llevando el peso de su nombre. Sin embargo, dice que Jabes fue más honorable y más ilustre. ¿Cuándo? Pues no podemos decir que fue cuando llevaba su nombre, cargándolo como un peso de frustración, de perdición, de dolor y sobre todo de causar el caos a otros. Pero sí podemos decir que Jabes fue un hombre honorable e ilustre por la respuesta que Dios tuvo para con él, de acuerdo al requisito, al requerimiento, a la solicitud, a la oración que Jabes hizo para con Dios. Y entonces la honorabilidad, la virtuosidad, la bendición, o llamémosle así, la parte que la Escritura dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, es por la respuesta de Dios. Después de que leamos estos dos versículos, vamos a entender claramente lo que sucedió aquí. Fue por el poder de Dios que se manifestó de una manera continua en la vida de Jabes. El nombre le seguía de manera continua en su niñez y en su juventud, Jabes, y él entendía el nombre y creía el nombre, entendía el nombre y conocía el significado del nombre y vivía día con día con esta frustración. Ahora, dice la Escritura, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, su mamá lo llamó así por cuanto su mamá lo dio a luz con dolor. Versículo 10. Y Jabes invocó al Dios de Israel. Hay otras versiones que dice que Jabes, déjenme lo reviso aquí, invocó, oró, clamó, habló, gritó al Señor, oró, invocó, invocar, clamar, otros dicen rogar. La mayoría de las versiones dicen que Jabes invocó. Es como hablar en voz alta. La palabra invocar o hablar o clamar
Hay quienes de los estudiosos del hebreo dicen que este verbo está en un tiempo pasado imperfecto. Pasado, pues lo entendemos porque dice invocó, está hablando del pasado, pero esta manera de describir el verbo en la escritura está en un tiempo imperfecto. Lo que significa que cuando la Biblia describe un verbo así, lo define como que sucedió una y otra vez. Sucedió una y otra vez. Es decir, que no se dijo o que no se hizo una sola vez, sino que se hizo una vez y otra vez y otra vez y otra y otra y otra y otra y otra. Es decir, este relato no está descrito como una sola manifestación, como un solo evento, como una sola presentación de Dios para con Jabes o de Jabes para con Dios y de ahí tuvo resultados extraordinarios. No, sino que está descrito de una manera tal que nos habla de que Jabes estuvo clamando, 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 clamando al Señor. Ahora, no significa que Jabes está entrando en una condición repetitiva, como si no estuviera creyendo al Señor, sino más bien de una manera continua creyéndole al Señor. Porque mire, todos los verbos que aparecen aquí respecto a Jabes y respecto a Dios en su respuesta están de la misma manera, en tiempo pasado imperfecto. Para que usted entienda el concepto del pasado imperfecto, le voy a hacer una referencia al pasado perfecto. Dice la Escritura que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre él y por su llaga ya hemos sido curados. Todos estos verbos que usted ve aquí están en pasado perfecto. Es decir, sucedieron una sola vez y tienen un efecto continuo hasta la eternidad. Sucedieron una sola vez y tienen un efecto continuo. Es decir, Jesucristo sufrió una sola vez y para siempre y sus efectos permanecen. Pero para que usted me entienda de una manera más coloquial, Jesús mismo les dice a los discípulos, cuando ustedes oren, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día, dánoslo hoy. Es decir, el Señor Jesucristo les está invitando a continuamente orar. Yo no voy a pedir por el pan de hoy y por el pan de mañana y del pan de pasado. Yo no puedo vivir por el pan de hoy los siguientes días de mi vida. Yo necesito pan hoy, pero mañana necesito pan. Y en el mañana tengo que recurrir al pan y decirle, Señor, dame el pan de hoy, pero en el mañana y en el pasado lo mismo. Es decir, tengo que hacerlo de manera continua. Estar comiendo el pan no significa que coma el pan hoy y mañana ya no lo necesite, así como el alimento. Necesito comer una sola vez. Pero para que usted entienda, el presente o el pasado perfecto es como si en hebreo dijéramos que nosotros nacimos tanto en lo natural o nacimos de nuevo en Cristo, en lo espiritual, y una vez permanecemos nacidos, nuevos, de manera continua. Bueno, espero que me haya explicado. Dice entonces Jabes invocó. Esto significa que Jabes empezó a tener una comunión con el Señor continuo. No lo hizo. Esto nos indica que Jabes no lo hizo una sola vez y para siempre, sino que mantuvo. Esto nos lleva a entender cómo el Señor nos enseña que necesitamos permanecer, perseverar y permanecer en la palabra. No se trata de un solo día, se trata de mantenernos en la palabra, escudriñando, conociendo, entendiendo, discerniendo, poniéndola en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, creyendo la palabra,
murmurando la palabra, declarando la palabra, confesando la palabra, atesorándola en el corazón, de manera continua, día con día, con día, con día. Ahora, así es que Jabes tenía esta actitud. Y dice, Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Y hasta ahí acaba, al menos en este capítulo, la historia de Jabes, porque después dice en el versículo 11, que Elub, hermano de Sua, engendró a Mehir, etc. Así es que, una vez más, 4 cosas muy importantes que Jabes clamó al Señor. Dice, si me dieres bendición, 1, si ensancharas mi territorio, 2, si tu mano estuviera conmigo, 3, y me librares del mal para que no me dañe, 4. Y Dios le otorgó lo que pidió. Dios le otorgó. El mismo verbo otorgar está en pasado imperfecto. Es decir, la bendición que Dios le otorgó o la respuesta de Dios fue de manera continua. Fue una suficiencia durante la vida de Jabes. Por eso se entiende y se conoce que cuando Dios le otorgó o empezó la bendición de Jabes en su vida, se le conoce a Jabes como un hombre ilustre, como un hombre virtuoso, como un hombre que Dios lo bendijo. De la misma manera que Jabes fue bendecido, que se establece esta oración, también Abraham lo hace, porque Dios lo bendice. Hay muchos que consideran que Jabes oró de una manera egoísta, como también hay muchos que consideran que Abraham oraba de una manera egoísta. Pero si Dios dijo a Abraham, yo te bendeciré, y realmente la bendición de Abraham nos alcanza, no significa que porque creemos que estamos en Cristo y que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, completamente sanados, no significa que no vamos a tener misericordia y gracia y favor para con otros y vamos a servir a los otros. Pero tenemos que entender nuestra posición en Cristo. No significa soberbia, no significa prepotencia, no significa racismo o clasismo. Significa que necesitamos entender nuestra condición. Y así como Jabes, antes de que esto sucediera, venía entendiendo que era sufrimiento y causante de dolor, y estaba prácticamente destinado al fracaso. Así la mayoría de las personas, aunque temporalmente encuentran prosperidad, encuentran, digamos que algo de distracción, encuentran algo de felicidad, pero después se dan cuenta que siguen estando vacíos, como los mismos artistas o como las mismas personas famosas que alcanzan la gloria humana y se sienten tan vacíos que después caen en una perdición total que nadie los sacia, porque disfrutan de la fama, disfrutan del aplauso, disfrutan del dinero, disfrutan de las comodidades, disfrutan tanto, pero de cosas que no permanecen, de cosas que no dan vida, de cosas que no transforman el corazón y el interior. Y entonces encuentran que hay sufrimiento y hay fracaso en todas estas cosas, y todas las cosas de este mundo son vanidad. Y entonces caen desde tan alto que subieron, caen desde tan alto a las drogas, a la perdición, a lo oculto, a la oscuridad, y muchos llegan hasta la muerte, quitándose las vidas, trayendo desastre no solo a sus carreras, sino a las vidas de los que los rodean, a las vidas de sus familias. Así es que Dios en Cristo Jesús nos asegura, por su palabra, por su nombre y por su juramento, por la bendición que ya nos dio en Abraham, pero por la bendición que ya nos dio en Cristo. Porque si Jabes recibió esta bendición cuando su madre lo frustró, lo marcó, y Dios decidió cambiar el rumbo de su vida, porque Jabes clamó, Jabes decidió, es decir, anheló que su rumbo, que su propósito, que la razón de ser cambiara.
Yo no sé si el Señor, porque no lo describe la palabra, pero si el Señor inspiró a Jabes de tal manera, como Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón le dijo, quiero sabiduría y un corazón que te entienda. Y el Señor le dijo a Salomón, como has pedido estas cosas y no pediste dinero, mujeres, yo te daré todo. Así es que de la misma manera Jabes emprendió algo similar. Él entendiendo que necesitaba estas cosas y que estas cosas le pertenecían a Dios y que Dios podía causarlas en su vida. Bueno, en Cristo Jesús estas cosas ya fueron causadas. Así es que hay muchos que predican y hablan acerca de la oración de Jabes. De hecho, hay libros que hablan de la oración de Jabes. Particularmente yo no he leído el libro, no he escuchado ninguna prédica acerca de cómo describen a Jabes o cómo describen la oración de Jabes. Pero lo que queremos hacer es, de alguna manera muy sencilla estar o muy superficial, porque esto, recuerde que la palabra es tan poderosa y tan gloriosa que podemos estar meditando en estos versículos acerca de Jabes y podemos estar recibiendo nueva revelación de que el Señor quiere enseñarnos al respecto, pero de una manera práctica queremos entenderlo a la luz de la gracia y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, lo que Jabes pide. Entendiendo que en Cristo ya nos han sido concedidas todas las cosas. Por eso el Señor nos dio su Espíritu, 1 Corintios 2:12, para que entendamos, para que sepamos lo que Dios ya nos concedió en Cristo. Dice, si me dieres bendición. La bendición no estaba en la vida de Jabes, pero Jabes le dice al Señor, si me dieres bendición. Si me dieres bendición. Así es que Jabes continuamente estuvo buscando la bendición. Jabes continuamente estuvo buscando la bendición y recibía bendición en un área de su vida y Jabes seguía constante buscando la bendición en el resto. No solo que permaneciera la bendición en una área, pero que en el resto de las áreas de su vida hubiera bendición. Y eso es lo que el Señor nos invita a ti y a mí. Dice la palabra que en Cristo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya lo tenemos todo en Cristo, pero a veces nos conformamos porque Dios bendijo o porque ya somos bendecidos en un área de nuestra vida, pero ignoramos o no somos diligentes para que en el resto de las áreas de nuestra vida nos alcancemos la bendición que ya tenemos en Cristo. Y a veces consideramos la idea de que en cierta área somos suficientes o nos gusta ser así y no estamos viviendo la bendición de Dios y no estamos viviendo a la manera de Dios y no estamos viviendo en la vida maravillosa que Cristo Jesús conquistó por nosotros en cierta área, y lo que necesitamos hacer es mantenernos en Cristo, perseverar en la fe. La fe debe ser de nuestro diario vivir. Y si nosotros entendemos y le pedimos sabiduría al Señor para entender en qué áreas de nuestra vida no hemos alcanzado la prosperidad y la bendición que Cristo Jesús ya nos concedió, entonces necesitamos enfocarnos ahí y saber que Cristo no nos culpa, porque toda culpa ya fue redimida en la cruz del Calvario y Dios no se enoja con nosotros, Dios nos sigue amando igual porque Dios es amor, pero sí Dios quiere que alcancemos la prosperidad y alcancemos la bendición en cada una de las áreas de su vida, de nuestra vida, porque Dios es bueno y Dios permanece fiel a su palabra y Dios tiene todos los recursos necesarios que ya nos fueron dados en Cristo y que se encuentran ocultos, pero el Espíritu Santo nos los revela, porque todo ya nos fue dado por gracia en Cristo Jesús. Dice entonces, si me dieras bendición, ya nos fue dado toda la bendición, pero lo oportuno y el chiste aquí es que nosotros alcancemos a apropiarnos de toda la bendición. Cuando hablamos de alcanzar y de apropiarnos es por la fe. Cuando hablamos de la fe hablamos de la palabra. Y cuando hablamos de la palabra hablamos del corazón de Dios, de cómo Dios se está desbordando hacia nosotros. No hablamos de la letra, no hablamos de la filosofía de la escritura, no hablamos de la obra literaria, aunque podríamos hacerlo, pero hablamos de la bendita y maravillosa palabra de Dios específica, hablada a nuestro corazón. La palabra del Señor es la voz de Dios hablada al corazón del hombre. No es hablada a la mente, es hablada al corazón del hombre, para que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Dice, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio.
Muchos creyentes hoy en día limitan a Dios en su manera de pensar. Muchos creyentes hoy en día viven en un punto que si lo consideramos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, están viviendo muy por debajo del estándar que Dios nos llamó a vivir. Y no hablo del estándar para alcanzarlo por nuestras fuerzas, no, hablo del estándar el cual Dios ya nos llamó a vivir por gracia, es decir, como resultado de lo que somos, es decir, como hijos amados, es decir, como hijos bendecidos en Cristo. Un niño pequeño que nace en el seno de sus padres, si nace en un hogar muy pobre, muy escaso, el niño pequeño no puede hacer nada al respecto y se acostumbra a vivir de esa manera. Pero si un niño pequeño nace en un lugar de mucha opulencia y de mucha riqueza, tampoco puede hacer nada al respecto mientras es niño. Así es que no se trata de que nosotros hagamos algo al respecto para causar, prosperar y alcanzar y ensanchar nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestra riqueza. No, se trata de entender lo que somos en Cristo y permitir que la bendición que Cristo ya nos dio se manifieste, pero no debemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar, en ningún área de nuestra vida. Tanto en el amor tenemos que ensancharnos, tanto en el servir al Señor tenemos que ensancharnos, tanto en el perdonar, tanto en el obrar para el Señor, en predicar la palabra tenemos que ensancharnos, en incursionar en nuevas áreas en nuestra vida en donde quizá nos vemos con limitaciones por nuestra edad o por nuestra economía. Muchas veces la misma cartera o la misma bolsa, el mismo dinero, la misma cuenta bancaria que tenemos nos limita porque soñamos y queremos hacer otras cosas y el dinero nos limita. Pero esto es porque nosotros confiamos más en el dinero que en el Señor, porque el Señor es sobre todas las cosas. Y Dios ha abierto las ventanas de los cielos para bendecirnos. Y Dios nos ha dado su amor para amar con abundancia. Y Dios nos ha perdonado en Cristo para perdonar en abundancia. Y Dios nos ha dado todas las cosas y nos ha llamado a servir y nos ha dado todas las herramientas y su poder y su espíritu y su unción para servir. No sé si usted ha escuchado, yo no le puedo decir con certeza qué es lo que está pasando, pero entiendo que en una universidad en Estados Unidos hay digamos que como un edificio en donde se pueden reunir para hacer servicios religiosos, y me refiero a servicios cristianos, como si fuera un templo físico, como se le llama aquí en México. Pero entiendo que hace alrededor de 5 días se juntaron unas personas, unos jóvenes, porque creo que está en una universidad, a cantar y a orar, y resulta que a partir de entonces no han cesado de cantar, de adorar y de hablar la palabra continuamente, no sé si las 24 horas, pero de manera continua durante ya creo que van 5 o 6 días, y están viniendo no solo personas de otras partes de la ciudad, sino de la región, inclusive entiendo que del mismo Estados Unidos, y ya no es suficiente el mismo local que puede albergar, no sé si a 500 o a 1000 personas, pero afuera en los alrededores se están juntando, teniendo una armonía y están continuamente adorando y sirviendo al Señor. Ellos no pensaron que eso sucedería. Ahora, no significa que esa es la vida del creyente, no, significa que Dios de alguna manera o de otra está causando algo ahí en adoración, porque se están reuniendo a adorar y a exaltar el nombre de Cristo. Pero lo que quiero que me entiendas es que a veces o muchas veces nosotros limitamos a Dios en nuestra manera de pensar y no nos vemos haciendo cosas más extraordinarias porque nos hemos limitado a cómo hemos vivido y a cómo hemos sido. Pero Jabes no se limitó a ello. Jabes olvidó lo que había sufrido y lo que había vivido y cómo la sombra de su nombre le perseguía. Pero ahí dijo, si ensanchares, dice, si ensanchas mi territorio. Así es que Dios nos ha dado todo y te ha llamado para cosas grandes. No limites a Dios. Dios ya ensanchó tu territorio. Tú ensancha tu manera de creer, tu manera de pensar, tu manera de soñar, tu manera de imaginar, para que tú puedas albergar, para que puedas apropiarte de las grandes y gloriosas cosas que Dios preparó para ti. Dice, si tu mano estuviera conmigo, Él nos ha dado su espíritu, Él nos ha dado el poder de su palabra, Él nos ha dado el poder de su nombre. Su mano ya está con nosotros cuando estamos en Cristo.
Esto se lo concedió Dios a Jabes, pero a ti te lo concedió de antemano en Cristo Jesús. Y si Dios se lo prometió a Jabes, Dios se lo concedió a Jabes. Y si lo hizo con Jabes, más lo hizo ya contigo por causa de Jesús, el Cristo. Así es que su mano está contigo. No significa que su mano está ahí arriba esperando, no. Su mano ya está contigo para que mientras tú te mueves, de acuerdo al poder que opera en ti, Dios se va a mover a través de ti. Y me libras del mal. El mismo Señor Jesucristo dijo en la oración, líbranos del mal, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y aquí es importante que entendamos, Dios no va a causar que cosas sucedan. Es decir, en otras palabras, la fe no va a apropiarte de bendiciones o de que cosas sucedan cuando tú estás ignorante, cuando tú estás inconsciente, cuando tú eres negligente, cuando tú eres incrédulo. Es decir, el favor está sobre ti, pero si tú decides caminar en tinieblas y caminar fuera del favor, ¿cómo vas a apropiarte del favor? Pero fe significa que tú permaneces en comunión y en la palabra. Así es que la mano del Señor está contigo y tú y yo necesitamos sabiduría. Mira, hemos dicho ya, cuando un creyente va manejando y se pasa un rojo y después lo atrapa un tránsito y tú vas a orar, líbrame del mal. Más bien debiste haberle dicho al Señor, dame la sabiduría necesaria el día de hoy para ser un buen ciudadano, para actuar en justicia. Y si no cometes ninguna infracción y te paran, te detienen en los tránsitos, entonces no hay ninguna razón por la cual tú vayas a ser confrontado o afrentado por el mal, pero vas a caminar y ser vencedor. Vas a caminar en victoria. Pero cuando hablamos de librarnos del mal, el Señor ya lo hizo en Cristo. Porque Dios nos dice que debemos someternos a Dios y resistir al mal, resistir al diablo para que huya de nosotros. Pero necesitamos ser diligentes, necesitamos ser sabios, necesitamos hacer lo correcto, necesitamos que el bien que está en poder nuestro sea manifestado a través de nosotros, que hagamos el bien, que procedamos de fe, que hagamos las cosas como para el Señor, no a regañadientas, no a fuerza, como para el Señor en donde estemos, porque esto es correcto, esto es sabio. Necesitamos actuar en amor, necesitamos actuar en ser gobernados y dirigidos por la paz, por su Espíritu Santo, pero sobre todo necesitamos la sabiduría de Dios, de la palabra del Señor, para conducirnos correctamente y nosotros mismos no provocar cuestiones que vengan a repercutir por nuestras acciones equivocadas, sino antes bien necesitamos la sabiduría del Señor, apartarnos para el Señor, como dice su palabra. Nosotros cuando permanecemos en su palabra, cuando permanecemos en la fe, cuando caminamos en el Señor, nos estamos apartando del mal, nos estamos apartando para el Señor, y entonces vamos a ser prósperos en todas estas cosas. Así es que Dios no solo le concedió a Jabes, lo bendijo, lo ensanchó, su mano estuvo con él, lo libró del mal para que no sufriera más, porque él estaba llamado a sufrimiento. Y entonces Jabes fue encontrado como una persona ilustre. Por eso cuando nosotros hablamos de declarar y de confesar, estamos hablándolo de una manera continua, como motivando al corazón, no a la palabrería, sino motivando al corazón, motivando a la fe a que se mantenga en la palabra, motivando a nuestra mente y a nuestra conciencia a que se mantenga en la palabra, a que se mantenga en el Señor, en comunión con el Señor. El Señor te ha dado la capacidad de que tú puedas imaginar y que tú puedas soñar sueños de Dios, de que tú puedas inspirarte por la palabra y no inspirarte por las cosas negativas de este mundo. Pero a veces el creyente está siendo inspirado por toda clase de noticias, de programas, de series, de novelas, de comunicación, de periódicos, de revistas, de libros, de sistemas de pensamiento de este mundo. Y entonces nuestra capacidad de imaginar, de soñar, de ensancharnos, de caminar en la bendición en la cual ya fuimos llamados a ser en Cristo, no puede ilustrarnos, no puede ser nuestra guía, nuestro anhelo, no puede ser nuestro deseo alcanzarlo, es decir, para vivirlo, porque está en nosotros, pero no lo puede ser porque estamos siendo
digamos que persuadidos, estamos siendo engañados, estamos siendo distraídos en otras cosas y no en las cosas que perseveran para la bendición del alma, para la transformación del alma y en la vivificación de nuestro cuerpo, así como nuestro espíritu es perfecto en Cristo Jesús. Javes decidió no más vivir en el dolor, en el sufrimiento y en el peso de su nombre, sino que ahora el peso de la gloria de Dios vino sobre él cuando él decidió decirle al Señor, haz esto conmigo. Y entonces el Señor lo hizo. Y Javes ahora vivió en la gloria del peso de la bendición que Dios le dio. Tú y yo vivimos ahora en la gloria del peso de la gloria de Cristo Jesús de una manera continua. Cristo lo hizo de una vez y para siempre, para que nosotros, permaneciendo en la palabra, la fe nos ayude a apropiarnos cada día de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice, recibiendo de la manera continua. Y no significa que Dios nos dé pedacitos, no, ya nos fue dado todo, pero es decir, manteniéndonos y manifestando y abrazando la abundancia de su gracia y la abundancia del regalo gratuito de su justicia, podemos reinar en vida de una manera continua en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor, la alabanza sean dadas a ti, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.